Para este día Viernes Santo vamos a reflexionar una pequeña porción del texto que la Iglesia nos propone para su meditación. Debido a la complejidad del texto, ya que está tomado desde el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, narrando todo el acontecimiento de cómo Jesucristo es apresado, cómo es entregado y vendido. Luego pasamos cuando él está en los juicios, es interrogado por Pilato. Y así sucesivamente, pero quiero nada más tomar el Evangelio siempre de San Juan en el capítulo 19 del versículo 25 al versículo 30. Y dice lo siguiente: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdalá. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más amaba, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada de aquella bebida y se la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, el texto del Evangelio de San Juan que la Iglesia nos propone, por su extensión de contenido, no he querido leer o dar lectura, mejor dicho, desde el capítulo 18, versículo 1, nada más. He querido retomar algunos versículos, sobre todo el versículo 25 en adelante del capítulo 19, en el que se nos presenta una escena muy importante y sobre todo lo siguiente. Y es que es normal que durante todo el proceso de Jesucristo, cuando es entregado y es crucificado, hay un personaje muy importante que no debemos de dejarlo a un lado, y es la Virgen María. Es interesante cómo el versículo 25 dice: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Recordemos que María, como madre de Jesús, juega un papel muy importante o es importante dentro de la enseñanza cristiana. María, por lo tanto, se encuentra con Jesús o está con Jesús desde el principio hasta el final. Es probable que los evangelios no nos relaten mucho acerca de la vida entre María y Jesucristo como una vida familiar común y corriente, pero eso no significa que podríamos nosotros pensar que Jesús no la tomaba en cuenta en su diario vivir. Ahora bien, en el versículo 25 nos dice que cerca de Jesús estaba su madre. Vemos cómo María es aquella mujer que tiene a Jesús en sus brazos el día de su nacimiento. Vemos cómo María es aquella mujer que sufre una persecución, ya que no solamente están persiguiendo a su hijo. Recordemos que para ese entonces Jesús no había nacido. Al contrario, es avisado por medio de un ángel, José, para que puedan huir de ese lugar. Por lo tanto, si Jesús no ha nacido, es lógico que está dentro del vientre de María, y por lo tanto María debe también ponerse en camino junto a José para poder preservar la vida del niño. Ahora bien, María entonces es esa mujer que está desde el principio con Jesús. Y luego, en otro texto nos dirá que cuando Jesús tenía 12 años y fueron al templo, también María se encontraba con él.
Luego, cuando ya Jesús está más grande, en su primer milagro, allá en San Juan, en el capítulo 2, nos dirá acerca del primer milagro que Jesús realizó en la boda de Caná. Siempre María estaba allí junto a él. Y al final de la vida, en este caso, como Viernes Santo, nosotros estamos reflexionando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. María, por lo tanto, es aquella mujer que siempre ha estado al lado de su Hijo en medio de las circunstancias muy difíciles. Y aquí podríamos nosotros preguntarnos, ¿qué tan fácil habrá sido para María ver a su hijo maltratado, herido, bofeteado? Y todo por causa de nuestros pecados, pero sobre todo, como ya lo decía el Evangelio en unos textos anteriores, ya que Él amó hasta el extremo y por lo tanto no le interesa el sufrimiento, más bien al final del sufrimiento está el hecho de la victoria. Pero María, por lo tanto, es el personaje importante que se encuentra cerca de Jesucristo. Recordemos que es la madre. Y luego dice la escritura en el versículo 26, Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más amaba, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Aquí nosotros podemos decir lo siguiente: Jesús nos hace 3 regalos importantes en su vida antes de poder morir. La primera es que Jesucristo se entrega como alimento cuando Él dice que Él es el pan de vida que ha bajado del cielo, allá en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Luego, la segunda importante que podemos ver es el regalo que Jesús hace al discípulo más amado, y es el hecho de haberle regalado a María como madre, no solamente de Jesús, sino también como madre del discípulo. Y luego termina diciendo en el versículo 27, después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre, y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Por lo tanto, vemos que el discípulo entra en una obediencia a la palabra de Jesucristo. El discípulo Juan, de hecho el evangelista, es el único que narra el acontecimiento, algunos acontecimientos que no los narran otros evangelistas. Luego la palabra también nos explica que se la llevó a su casa. Vemos entonces que si María hubiera tenido más hijos, como así se puede malinterpretar un determinado texto, pues lo más lógico es que se hubiera ido con el hermano de Jesús, hablando en aspecto carnal, que María fuera madre carnalmente y Jesús hubiera tenido hermanos carnales. Por lo tanto, María no se hubiera ido con un discípulo, porque recordemos que los discípulos no eran hermanos de Jesús carnalmente. Luego, en el versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Pero quiero irme al último versículo, al versículo 30, y dice: Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después de esto, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Entonces, el tercer regalo importante que Jesús nos da antes de morir es el hecho de sacrificarse por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Recordemos, el primero es entregarse como alimento, diciendo que quien coma su cuerpo y bebe su sangre, ese tiene vida eterna. El segundo regalo es que nos permite conocer a María como nuestra madre, y a la vez nosotros estamos, toda la iglesia está representada en Juan, el discípulo más amado. Jesús se la entrega a Juan, y por lo tanto, como estamos representados en Juan, eso significa que todos nosotros pasamos a ser partes e hijos de la Virgen María, no físicamente. Y por último, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Los 3 regalos más importantes. Este día Viernes Santo, por lo tanto, la iglesia está en un momento de oración. Es un día de abstinencia, pero sobre todo de mucha reflexión.
acerca del sacrificio que ha realizado nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna, para podernos permitir llegar a ese momento maravilloso. Y claro, como iglesia nosotros no estamos celebrando solamente la muerte, porque luego estamos esperando el día de la resurrección, el maravilloso día de la resurrección. Ya queda poco tiempo para poder cantar esa maravillosa alabanza, el pregón pascual, donde la iglesia entona muy solemnemente acerca de la victoria que Jesucristo ha obtenido sobre la muerte, sobre el pecado, para podernos dar vida, vida en abundancia, vida eterna. Abramos nuestro corazón entonces para que la palabra del Señor venga, anide en nuestro interior. Y si nos hemos alejado de la iglesia, si nos hemos alejado de la oración, de la palabra, pues creo que es el momento más oportuno para poder pedir al Señor que a través de la cruz nosotros podamos ver no solo el sufrimiento, sino sobre todo que la cruz es aquel medio que nos permite como un puente llegar al otro lado. Sin cruz, sin sufrimiento, no hay salvación. Por lo tanto, no podemos predicar a un Cristo sin cruz, porque no sería completo entonces la predicación. Entonces la invitación de este día es esa: poder meditar en la palabra, abrir nuestro corazón y permitir a Jesucristo, que fue crucificado por amor a nosotros, que venga a nuestra vida. Y si nos hemos alejado, pues es el tiempo oportuno para podernos acercar.